Tomémonos un tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios con el sermón titulado La historia de la madre. La historia de la madre está en el libro publicado por la editorial Melquisedec en 2016. Permítanme leerlo brevemente. La palabra utopía en la novela Utopía de Thomas More significa ningún lugar. En la novela Erewhon de Samuel Butler, la palabra utopía significa ninguna parte. La utopía significa que no existe en ninguna parte. Entonces, ¿realmente no existe la utopía? Nuestra vida es un viaje corto pero largo. A lo largo de ese trayecto, podemos sentir la presencia que da vida a cada parte de nuestra existencia. Tal vez la utopía que tanto hemos buscado no se encuentre en otro sitio, sino en los brazos de nuestra madre. Una mujer adquiere el título madre a través del embarazo y el parto. El proceso está acompañado de un dolor indescriptible. A pesar de esto, las madres dicen que incluso el dolor es una parte de felicidad. ¿Cómo es posible que el dolor insoportable del parto se transforme en felicidad? ¿Cómo pueden amar a sus hijos que les causan el mayor dolor? Todas las criaturas de este mundo, ustedes y yo incluidos, vivimos gracias al amor maternal. Se dice que Dios no podía estar en todas partes, por lo que creó a las madres. ¿Podría significar esto que Dios está presente en todas partes a través de las madres? Esta providencia se refleja en las historias bíblicas desde el principio de la creación. Así se ha resumido la parte sobre una madre en el epílogo. Según el libro de Génesis, después de que Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, ¿cuál fue el nombre de la mujer que Dios creó de la costilla de Adán? Está escrito que fue llamada Eva. Antes de convertirse en madres, todas las mujeres son simplemente mujeres. En el proceso de transición de mujer a madre, el parto es un paso inevitable. Se dice que el mayor dolor que un ser humano puede experimentar es el del parto. Qué gracia y qué amor desbordan las madres al cuidar de sus bebés después de un parto tan doloroso. ¿Quién, además de una madre, podría hacer tal tarea con tanta entrega? Una madre es el único ser capaz de amar profundamente a quien le ha causado el mayor dolor que un ser humano puede experimentar. Por lo tanto, mientras leía el epílogo del libro La historia de la madre, comprendí que la vida de las madres en esta tierra está moldeada por los genes heredados de sus propias madres, quienes viven entregadas al sacrificio, la devoción y el servicio a sus hijos. Así parecen ser todas las madres. Por el bien de sus hijos se humillan y aceptan los lugares más modestos, a pesar de ser seres valiosos y preciosos. No hay nadie, excepto una madre, que pueda hacer esto. ¿Por qué Dios lo creó de esa manera? Hoy examinemos la Biblia para reflexionar sobre este asunto. Valoramos enormemente los sacrificios de nuestras madres terrenales, pero al seguir el linaje de las madres, finalmente llegamos a Eva. Según la Biblia, ¿de quién está registrada Eva como esposa? Está registrada como la esposa de Adán. Según Romanos capítulo 5, versículo 14, ¿a quién representa Adán? Adán es figura de Cristo, el que había de venir, es decir, nuestro Padre espiritual. En la Biblia, nuestra madre espiritual, la esposa de nuestro Padre espiritual, se conoce como Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En Gálatas se afirma, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Una madre también añora a su propia madre y también a la madre de su madre. Cuando la vida se vuelve opresiva, agotadora y difícil, cuando la juventud ha quedado atrás, los hijos han emprendido su camino y la soledad
se hace presente. Si alguien pregunta, ¿a quién echa más de menos? Incluso entre los ancianos, la respuesta suele ser, a mi madre. Incluso cuando se les pregunta a los señores de 80 y 90 años, dicen que echan más de menos a sus madres. Cuando se investigó cuál era la palabra más hermosa en todos los idiomas del mundo, se descubrió que madre era la más bella de todas. La presencia de una madre en el corazón de cada persona representa el sacrificio y el amor de nuestra madre espiritual, quien guía en silencio a sus hijos por el camino del Evangelio. Creo que todos estos contribuyen a un anhelo profundo por la madre. Así que hoy, con el título del sermón, La historia de la madre, examinemos primero Gálatas capítulo 4, versículo 28. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En el versículo 28 está escrito que somos hijos de la promesa como Isaac. Así, la Biblia enseña sobre aquellos que creen en Dios y participan en el camino de la salvación. Entonces abramos Primera de Juan, capítulo 2, para ver qué promesa nos hizo Dios, para que seamos hijos de la promesa. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa nos hizo Dios? La vida eterna. La Biblia testifica que Dios nos hizo la promesa, la vida eterna. El título del sermón de hoy es La historia de la madre. ¿Podría nacer una vida sin una madre? La vida sin una madre nunca podría existir. Si no fuera por una madre, no podríamos hablar, caminar, percibir ni sentir nada. Todo nuestro ADN lo heredamos de nuestras madres. En el cuerpo humano hay más de 60 billones de células. Se dice que la mitad de nuestros genes provienen de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Sin embargo, solo los genes mitocondriales de la madre se transmiten a la descendencia. Esto demuestra que no podemos convertirnos en seres humanos completos sin una madre. Por lo tanto, la vida no puede existir sin una madre. Veamos más a fondo la voluntad de Dios en relación con este asunto. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas. ¿Por voluntad de quién existen todas las cosas? Por la voluntad del Señor, es decir, por la voluntad de Dios. Entonces, ¿no podría Dios haber creado la vida solo a través de un padre, sin una madre? Por supuesto que podría haberlo hecho, pues Él es Dios Todopoderoso. Sin embargo, no lo dispuso así, sino que hizo que todos los hijos nacieran a través de una madre. Sin una madre, la continuidad de la vida sería absolutamente imposible. Para dar a luz a la próxima generación, una madre debe soportar un gran sufrimiento. Por ello, podemos decir que la palabra madre abarca dolor, sacrificio, sufrimiento
y agonía. A menudo, casi sin pensarlo, decimos, madre, madre. Ustedes tienen una madre física, quien dio a luz a su cuerpo físico, y también tienen una madre espiritual. Deben comprender que, tras el nombre madre, se esconden innumerables dificultades y dolores, silenciosos, que se soportan por amor a los hijos. El nombre madre no es un título que haya surgido por casualidad. En Apocalipsis capítulo 4 se afirma que todas las cosas fueron creadas y existen por la voluntad de Dios. En la providencia de Dios, todos los seres vivos de esta tierra nacen a través de una madre, no de un padre. Así como todas las criaturas heredan la vida física a través de sus madres físicas, la vida eterna de nuestros espíritus puede ser concedida solo a través de nuestra madre espiritual. Para enseñarnos su providencia, Dios hizo que todos los seres vivos, los peces del mar, las aves en el cielo y los animales en la tierra, hereden la vida a través de una madre. Esto nos enseña que, así como la vida física se da a través de nuestra madre terrenal, la vida espiritual y eterna solo puede ser dada a través de nuestra madre espiritual. ¿No es así? Sin la existencia de la madre espiritual, la vida jamás podría ser concedida. Entonces, ¿realmente existe la madre espiritual en la Biblia? La Biblia debe dar testimonio de todo. Lo que la Biblia informa y testifica es mucho más importante. A través de Génesis capítulo 1, confirmemos la enseñanza de Dios de que tenemos a nuestra Madre Espiritual, que nos da la vida eterna. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. En el capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Dios Padre hubiera creado solo a la humanidad, la expresión correcta sería haré, no hagamos. La Biblia es el libro que nos enseña la verdad. Si hubiera sido un único Dios quien creó los cielos y la tierra, ¿tendría sentido que se usara la expresión hagamos? Por supuesto que no. Esto confirma que más de un Dios crearon a la humanidad. Encontremos la respuesta a esta pregunta en el versículo 27. Veamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué hizo? Los creó. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al varón y a la mujer. ¿No nos permite eso entender que existen una imagen masculina de Dios y una imagen femenina de Dios, representadas en la palabra hagamos? Esto confirma que no fue un único Dios quien creó a la humanidad. Durante mucho tiempo, la humanidad se ha referido a Dios que tiene imagen masculina como Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a Dios que tiene imagen femenina? Naturalmente, como ella es la que nos da la vida, debemos llamarla Dios Madre. Por lo tanto, así como en el mundo físico existen los padres, Dios nos enseña que en el mundo espiritual también existen Dios Padre y Dios Madre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sin embargo, esa vida se da a la humanidad solo a través de la Madre. ¿No ha aprendido la humanidad este hecho a lo largo de miles de años de vivir en el mundo físico? Ciertamente los hijos no pueden nacer sin sus madres,
Y esto es algo que incluso los niños saben. Del mismo modo, para recibir la vida espiritual, debemos tener a nuestra madre espiritual. Así como llamamos Dios Padre a la imagen masculina de Dios, naturalmente también debemos llamar Dios Madre a la imagen femenina de Dios. Desde el principio, Dios Padre y Dios Madre han trabajado juntos en la creación de la humanidad. Asimismo, han intervenido para contrarrestar la arrogancia de quienes construyeron la Torre de Babel. Por esta razón, en la Biblia se usa el sustantivo plural, Elohim, para referirse a Dios. La razón por la que Elohim, un sustantivo plural, se usa para referirse a Dios no es porque la Biblia carezca de sustantivos singulares para denominarlo. Existen los términos Eloah y El, ¿verdad? El es un sustantivo singular utilizado para referirse a Dios. Sin embargo, a lo largo de los 66 libros de la Biblia, la palabra Elohim aparece más de 2500 veces para referirse a Dios. Así está escrito en los textos originales de la Biblia, por lo que esto es innegable, incluso para los eruditos bíblicos. Por lo tanto, solo cuando la Madre esté presente, la humanidad podrá recibir la promesa que Dios hizo. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo? Es la vida eterna. Debemos convertirnos en aquellos que reciben esta promesa en esta tierra para regresar a nuestra eterna patria celestial. ¿No es así? Aquellos que no reciben esta promesa, por mucho que digan Señor, Señor, o creo, creo, incluso lo repitan 100 veces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 7? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No está escrito de esta manera? Una iglesia donde el Padre y la Madre están presentes puede recibir la vida eterna. Y una persona puede convertirse en hijo de la promesa que heredará la vida eterna. ¿Podemos ser hijos de la promesa sin la Madre? En absoluto. Además, es una falsa enseñanza que distorsiona la verdad que Dios nos ha dado. Entonces, en una familia, vemos que una madre sirve a sus hijos y a su esposo. Este es el orden que Dios ha establecido. ¿No está escrito en la Biblia que el marido es cabeza de la mujer? Está escrito en la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así debemos construir una familia en armonía, ¿verdad? La Biblia está llena de palabras que nos enseñan a cuidarnos los unos a los otros. Tanto los padres como las madres son preciosos. Aunque una madre ocupa una posición alta en la familia, se humilla a sí misma. Aunque es la ama, vive como si fuera una sirvienta. Además, se dice que el amor materno por los hijos es un gen que se transmite de la madre, de su madre y más allá. Si nos remontamos al origen, llegamos a Génesis, capítulo 3, versículo 20. Veamos Génesis, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era... ¿Qué era ella? La palabra madre viene de inmediato. Ella era madre de todos los vivientes. En conclusión, todo comenzó con Eva. ¿De quién es la esposa Eva? Eva es la esposa de Adán, y en la Biblia Adán representa a Cristo. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 14. En el capítulo 5, versículo 14 está escrito: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. ¿Figura de quién?
del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Es Cristo. Entonces, ¿quién debe existir con Cristo? Eva, como esposa espiritual, debe existir con Él, sin duda alguna. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 22 aparecen el Espíritu y la esposa. El Espíritu representa a Dios Padre y la esposa representa a su esposa. El Padre y su esposa, en un contexto espiritual, son Dios Padre y Dios Madre. Además, en Apocalipsis capítulo 21 aparecen el Cordero y la esposa del Cordero. Todos estos contenidos similares están registrados a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, Adán es figura del que había de venir, Cristo. ¿Y qué dice la Biblia sobre Dios Madre, que es la esposa de Cristo? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En otras palabras, Adán representa a Dios de imagen masculina, mientras que Eva representa a Dios de imagen femenina. Por eso Dios ha venido a esta tierra por segunda vez para llamar a toda la humanidad sus queridos hijos. Hace 2000 años, cuando predicó el Evangelio en Galilea de Nazaret, fue su primera venida a esta tierra en la carne. Y de acuerdo con la profecía de la higuera, se bautizó nuevamente en 1948 y comenzó por segunda vez la obra del Evangelio en esta tierra. Luego, en cumplimiento de la profecía de David, ascendió al cielo después de completar su ministerio de 37 años. A través del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 22, nos enseñó que todas las personas del mundo deben reconocer a Dios Madre y volver a su seno. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. En otras palabras, Padre y Madre dicen, ¿qué dicen? ¿A quién debemos ir? Nos están llamando a volver al Espíritu y a la esposa. Esto significa que toda la humanidad puede alcanzar la plenitud de la fe cuando comprenden a la Madre. Solo al conocer al Padre y a la Madre podemos volver a ellos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, las palabras en las que el Espíritu y la esposa nos llaman a venir no pueden ser modificadas en absoluto. Toda la humanidad debe encontrar al Padre y a la Madre en esta tierra y volver al seno de la Madre, donde se alcanza la verdadera fe. ¿No está profetizado en Isaías capítulo 60 que gracias a la luz resplandeciente, los hijos vendrán de lejos y las hijas serán llevadas en brazos? Confirmemos esto en el libro de Isaías capítulo 60. Capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece. Aquí prestemos atención a de quién es la luz, donde dice resplandece. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A qué luz se refiere la luz? Se refiere a la luz de Jerusalén. Veamos en el versículo 2 la razón por la que Dios mandó que la luz de Jerusalén resplandezca. Veamos el versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Aquí está escrito que las tinieblas cubrirán la tierra.
Las tinieblas cubren toda la tierra y oscuridad las naciones. Los ojos, oídos y corazones espirituales de los 8.000 millones de personas están ahora completamente velados. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Veamos el versículo 3. ¿Y qué harán? Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta no es la profecía que han hablado ustedes. Tampoco es la profecía que yo he dado. ¿Quién es el que lo profetizó? Es la profecía de Dios. Veamos el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Cuando prediquemos, proclamemos y hagamos brillar la luz de la gloria de Jerusalén a todas las naciones en esta aldea global cubierta por la oscuridad. Creo que ante el nombre Madre, nosotros los hijos celestiales debemos recibir la expiación por todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo y en esta tierra, y regresar a nuestro eterno hogar celestial. El nombre Madre es un testimonio vivo del dolor que ella soportó para darnos la vida. Cuando los hijos nacen con sufrimiento, se puede adquirir el nombre Madre. Ese título no se da de manera ligera, fácil o despreocupada, ¿verdad? Por eso la Madre siempre nos dice, ustedes son todo en mi vida y mi única preocupación. Nosotros también debemos poder decir que Padre y Madre lo son todo en nuestras vidas. Con esta mentalidad, difundamos la gloria de Dios por toda Samaria y hasta lo último de la tierra y entreguemos las enseñanzas de Dios, pidiendo sinceramente que ustedes y yo podamos guiar a todos nuestros hermanos de Sion para que regresen a la luz de la Madre. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.